Lo que vamos a hacer hoy es, le voy a contar lo que son las etapas de programación, lo que llamamos programación en el despacho, que es el despacho de energía, ¿no? Que es, bueno, cómo se programa o se proyecta, ¿no? La palabra programa en el sentido de proyectar, cómo se va a cubrir la demanda, ¿tá? Y eso tiene como varias etapas para hacerse temporales, y básicamente, o sea, está escrito en el reglamento que rige el mercado mayorista de energía en nuestro país, bueno, que hay una programación estacional y que hay programaciones semanales y diarias, ¿tá? Y es más o menos así es en todos los países, que hay algo de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Generalmente el largo plazo involucra años y tiene que ver, bueno, como que la demanda va creciendo, las nuevas tecnologías pueden venir o no venir, los proyectos de inversión son demorados en construcción, son un parque eólico le llevará, no sé, un año construirse, un parque solar será menos, será medio año, pero en general las centrales térmicas, las centrales hidráulicas, las térmicas 2 o 3 años, las hidráulicas 5, 6, 10, porque depende de todos los problemas de inundación, o sea, de afectación de pueblos, de todo un poco, cada vez más difícil. Bueno, ni que hablar que una nuclear, hay ejemplos de centrales nucleares que pasaron, bueno, hidráulicas hay ejemplos de 50 años para construirse, y nucleares hay varios ejemplos de que pasaron 20, 30, 40 años y terminaron no construyéndose, ¿no? Lo mismo con centrales a carbón, que son conflictivas cada vez más, entonces empiezan los proyectos, pero realmente si después se terminan o no, es todo un tema. Eso hace que el largo plazo tenga su importancia por la incertidumbre que tiene y por la antelación con que hay que prever cómo se va a cubrir la demanda. Lo que vamos a ver hoy no cubre el largo plazo, no, a nivel del despacho de energía, cómo se programa en mediano y corto plazo. Nosotros en el despacho llamamos largo plazo, en realidad no al largo plazo de planificación, sino al largo plazo de mirar 2 años para adelante, 3 años para adelante. Entonces, en los informes que tiene que hacer ADME, o sea, en la programación que tiene que hacer ADME, el de más largo plazo es el informe de garantía de suministro, que lo tiene que generar una vez por año, y que lo que hace ese informe es mirar los siguientes 8 años, y ahí es donde, bueno, podrá parecer un largo plazo, en esos siguientes 8 años simular con lo que hay y con lo que alguien dice que los proyectos que puedan estar en carpeta para entrar, por ejemplo, UPM2 va a entrar en abril del año que viene. Bueno, eso ya está metido en el informe de garantía de suministro en el último. Entonces, con la proyección de la demanda que hay, con eso, lo que se hace en ese informe es tratar de ver en qué momento puede faltar potencia, ¿tá? O sea, en qué momento, cómo está garantizado el suministro de la demanda. Ese es el objetivo del informe. Eso es lo de más largo plazo que tenemos. Después, una vez al año también, lo que se hace es el plan anual de mantenimientos, ¿tá? Que ahí lo que se hace es, supuestamente los generadores tienen que hacer sus mantenimientos, entonces lo que hacen es pedir una ventana de mantenimiento. Por ejemplo, ahora Salto Grande está en unos mantenimientos grandes y tiene todos unos cronogramas de sacar transformadores, sacar turbinas, o sea, tantos días o meses para afuera de las 14 máquinas que tiene, para ir renovando, están en una renovación grande. Las centrales en general les pasa eso, que tienen pequeños mantenimientos todos los años, y allá cada tanto tienen un mantenimiento grande que implica sacar buena parte de la central o renovarla completamente, y bueno, en algún momento retirar la central del sistema. Esos mantenimientos debieran pedirlos los generadores, o sea, decir, lo programo y aquí es donde lo podría hacer y lo quiero hacer aquí, y de alguna manera en el programa anual de mantenimiento lo que se hace en esa simulación, que
el responsable de eso es ADME, pero lo hace en conjunto con la gente de mediano plazo de UTE, contratada para eso, por ADME, es evaluar cuán convenientes o no son esos mantenimientos. O sea, se sabe que el generador quiere, por ejemplo, 2 semanas de mantenimiento de una turbina, bueno, y la propone hacer en tal ventana temporal. Ah, no, pero mira, movela y hacela en tal lugar en vez de en tal, porque el sistema queda débil o por alguna razón. Entonces, eso sería el plan anual de mantenimientos. Y el objetivo es ese, es estimar y ver dónde ubicar los mantenimientos en el año próximo. Obviamente que la realidad siempre es más fuerte que los planes, y después, durante el desenvolvimiento del año, pasan cosas. Por ejemplo, que el que iba a hacer el mantenimiento, la empresa que le iba a hacer el mantenimiento, no puede venir en esa fecha, no sé qué, entonces se tiene que correr. O otras cosas. Viene un año muy seco, y una central que iba a salir para aumentar la disponibilidad, o sea, iba a hacer el mantenimiento grande, porque, no, mira, ¿sabes qué? Pasalo para el año que viene, porque este año no se puede sacar esa central, porque corremos riesgo. O sea, entonces, siempre está la gestión posterior que logra adaptar el plan anual de mantenimiento de acuerdo a las circunstancias. Y de la seguridad del sistema, ¿no? Siempre dando prioridad a mantener la seguridad del sistema. Bueno, eso es, les describí entonces, la garantía de suministro, el plan anual de mantenimientos, y ahora, yendo hacia plazos menores, está lo que es la programación estacional, que es donde vamos a arrancar nosotros a mirar, ¿tá? O sea, no vamos a meternos en las salas de más largo plazo, porque en realidad son la misma sala esta que les voy a hablar de la programación estacional, que la programación estacional se hace cada 6 meses, ¿no? Se hace en abril una vez y en noviembre otra vez. La de noviembre es la que se utiliza para hacer el PAM, el informe de garantía de suministro, o sea, es la misma sala que se usa en un periodo de tiempo más largo para mirar las cosas. La estacional, o sea, que se corre en abril y en noviembre, que es la sala con la que vamos a empezar a ver, esa tiene el objetivo de mirar cómo se va a operar los siguientes 6 meses. ¿Tá? En el reglamento el objetivo principal era la valorización del agua de Rincón de Bonete. ¿Tá? Tal como está pensado el reglamento, en el mundo en que se hizo eso, no existía la eólica, no existía la renovable, la variabilidad del sistema era mínima, y las herramientas de simulación que se disponían eran muy inferiores a las que hoy se dispone, hasta por la capacidad de cómputo de las computadoras. O sea, el hardware ya no era lo mismo. Entonces, en aquel entonces se decía, bueno, pongamos un valor del agua de Bonete, simplemente sabiendo la época del año y la cota, cuál es el valor del agua, y con eso que sea el valor que se va a despachar. ¿Qué es lo que sucede? Y entonces parte de la publicación que generaría esa sala, ese informe, sería una tabla que dice, para cada semana del semestre, según la cota de Bonete, cuál era el valor del agua. Con lo cual, ustedes ahí tendrían ya la consigna de despacho fija. ¿Tá? La realidad es que eso, que está escrito así, sería ruinoso aplicarlo así en el sistema actual, que tiene una volatilidad enorme. ¿Tá? Ya era discutible en su momento, porque Salto Grande mete volatilidad igual a nivel de 5 días, o sea, cae un chaparrón en la cuenca inmediata y de repente pasamos no tiene embalse casi, entonces pasamos de una cosa a la otra. Y para que les ponga un ejemplo bien claro, supónganse que el valor del agua de Bonete les está dando $40, por debajo, perdón, que el valor del agua de Bonete les está dando, o sea, quiero mostrarles algo que viene un chaparrón, ¿no? Y si bien o sea, el valor del agua me podría estar dando muy bajo, pero en realidad, por más bajo que me dé, mira, me cambiaron las condiciones instantáneas del sistema, y usar esa agua hoy no tiene ningún sentido, porque para el futuro valdrá poco, pero para el presente vale menos, tengo que verter en algún lado. ¿Tá? Entonces,
Hay ejemplos sobre todo lo que van a ver es que cuando veamos las distintas salas, al pasar sobre todo a modelar el lago de Palmar, resulta que lo que vende, mírenlo de esta manera, como que uno de ustedes es el dueño del embalse de Bonete y otro es el dueño del embalse de Palmar. Si hay riesgo de verter en Palmar, ustedes no van a querer comprarle agua al señor del embalse de Bonete. Por más que les diga que es barata, porque no, yo la voy a tirar. Entonces, en una optimización de largo plazo, mirando solo el lago de Bonete, pueden haber llegado a la conclusión de que el agua de Bonete era barata y que había que tirarla, que había que turbinarla. Pero cuando consideran que en realidad lo que le sacan al futuro lo sacan de Bonete y se lo tienen que vender al que tiene el lago de Palmar, y el del lago de Palmar le dice, no, pero yo ahora no te pago nada, no sé cómo hiciste la cuenta, resulta que ese valor del agua calculado para el largo plazo no es la señal de control correcta. O sea, intentaremos mirar en las salas algún resultado que nos dé eso. Entonces, esa es la sala de la programación estacional. Inicialmente, o sea, nosotros en ADME, siguiendo la estructura del reglamento, teníamos una sala de paso semanal, que es la que se puede usar mejor para el largo plazo por los tiempos de corrida, y se valorizaba solo el lago de Bonete, o sea, solo Bonete con lago, Palmar y Salto como centrales de pasada. Eso era la primera sala que se tenía. Esa sala, hecha así, se le ponía como variables de estado, entonces el lago de Bonete, y una variable de estado hidrológico que intentaba decir cómo era el sesgo de probabilidades de lluvia. Esa variable de estado hidrológico históricamente era calculada como el promedio de los aportes medios a las cuencas en las últimas 12 semanas. Eso fue cambiado por decir, no, mira, acá lo que importa más es el niño, si estamos, o sea, lo que le mostró Rafael Terra en la clase pasada. Entonces se introdujo la señal del niño en el CGH, vamos a abrir el CGH y mirar dónde está eso, y lo que pasó a ser importante es como variable pesada el niño, y como variable menos pesada, pero importantes para el despacho también, cuál era el estado de escurrimiento de la cuenca del Río Negro y de la cuenca de Salto Grande. O sea, no sé el niño, no sé nada, pero si los caudales medios hoy en Bonete son 1000 metros cúbicos por segundo, es poco probable que la semana que viene sean 0 o sean 10.000. O sea, va a ser algo, se moverá un poco el caudal promedio de la semana, pero no va a saltar instantáneamente. ¿Por qué? Porque el lago es el lago, pero la esponja que está arriba, la cuenca, está escurriendo algo, 1000 metros cúbicos por segundo, y no puede cortar instantáneamente lo que está ocurriendo. O sea, no es que estemos viendo la lluvia, sino que estamos viendo lo que escurre de acuerdo a las lluvias pasadas. ¿No? Y eso tiene cierta inercia. Entonces, ustedes podrían pensar que lo que está en la cuenca, que está escurriendo, es como el agua embalsable que me está por venir y que tengo una idea de eso por la medida de lo que en este momento está viniendo de caudal. ¿tá? Entonces, sería como un laguito adicional que tengo arriba de la cuenca. Las variables que vamos a ver que tienen las salas, entonces son el niño, el estado hidrológico del Río Negro, el estado hidrológico de Salto Grande, va a tener las dos cuencas modeladas. Ya les dije ahí que entonces las variables de estados son el volumen de Bonete, si solo represento Bonete, el niño, H Río Negro y H Salto. Ahí ya tengo 4. ¿tá? Ya representar en una tabla, representar esa información con un informe diciendo la valorización del agua de Bonete es, y tengo una cosa de 4 variables, ya es imposible. ¿tá? Entonces, en las programaciones estacionales, se dejó de poner las tablas de valores del agua. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, es imposible de leer. Lo que se hace es publicar las salas, que yo les mandé un mail diciendo que por favor se bajaran las salas, para que así las abrimos ahora y vamos trabajando en conjunto. Esas salas que se bajan,
tienen publicado, además de la sala, tienen publicado el archivo de costos futuros resultado de la optimización. ¿Por qué? Porque esas optimizaciones demoran un montón, nosotros las corremos en unas máquinas con 48 núcleos, o sea, poderosas, y son horas de cálculo. Entonces, las publicamos también. Ahí, de alguna manera, está publicada cuál es la valorización del agua que se hizo en esa programación. Lo que no es posible es publicarlo en papel que sea leíble. Entonces está publicado como el archivo de costo futuro que está ahí. Si alguien quiere, tiene que abrir el archivo, mirar adentro del archivo o correr simulaciones para ver qué le daría. Eso es la programación estacional, se corre cada 6 meses, tiene el objetivo inicial y principal de la valorización del lago de largo plazo nuestro, que el largo plazo nuestro son 3 meses, como les había mostrado la vez anterior, que nuestra hidraulicidad, nuestro sistema hidráulico, el lago más grande es Bonete y puede producir 3 meses a pleno el Río Negro. O sea, 540 megas son la suma de las capacidades instaladas en las 3 centrales del Río Negro, y el lago tiene para aguantar del orden de los 3 meses. La producción a pleno si estuviera llena. Entonces, con el paso semanal es eso. Con toda la eólica y todo el detalle horario, o sea, con paso semanal usamos 5 postes, los postes se calculan con la demanda neta para tratar de representar bien las restricciones de potencia, pero así todo es medio grosero, ¿no? El otro tema grosero del paso semanal es que las disponibilidades de las máquinas sortean y se rompen o están disponibles todo el paso, no es por poste la disponibilidad. Entonces, es medio grosero con un ciclo combinado de 540 megas, sortear que se rompe o está sano toda la semana. Y también el otro punto criticable del paso semanal es que, en particular, el ciclo combinado, pero antes del ciclo combinado teníamos unas turbo a vapor, que en la Central Valle, la quinta y la sexta unidad, que algo parecido a esto que le voy a decir, que es el arranque de una central que tiene una caldera de vapor, que hay que calentarla y hay que ponerla a funcionar, tiene toda una logística de purgar el ciclo de vapor, o sea, limpiarlo antes de inyectarle el vapor a las turbinas, todo el calentamiento mismo de la caldera. O sea, el ejemplo de la Central Valle estaba bueno porque uno iba y miraba la caldera y eran 15 metros de altura de una caldera que tenía full oil para calentar el agua, y aquello calentaba y bajaba como 1,5 metros solo por la dilatación de la caldera. Entonces, imagínense un fierro que tienen ahí que lo calientan y baja 1,5 metros por la dilatación de la caldera. Es un estrés térmico bárbaro, no lo pueden hacer en 5 minutos porque romperían todo. Entonces, la energía de calentar eso, además el desgaste que tiene, con el tiempo que hay que hacerlo, llevaba un día prender la máquina. El ciclo combinado actual se suponía que era súper moderno, que no sé qué, que íbamos a arrancarlo en 30 minutos casi, o sea, porque son unas calderas de tubo. La realidad es que arrancarlo lleva su tiempo, ¿tá? Es cierto que se ha ido mejorando el tiempo, que los primeros arranques fueron, o sea, se va agarrando experiencia obviamente, pero estamos hablando de cosas de 8 horas de repente, o sea, con suerte, o sea, de arranque, porque pasan cosas, de esto, lo otro, 6 horas capaz, algún día 8 horas. Eso lo que lleva es que uno no puede arrancar el ciclo combinado, o sea, no lo puedo arrancar cuando quiera, entonces modelarlo como una máquina que generador térmico simple, que lo despachara todo el tiempo cuando yo quisiera, no es razonable, porque no es eso lo que puedo hacer. Como on-off por paso y con paso de semana es demasiado para una máquina de 540 megas en nuestro sistema. O sea, es decir, lo enchufo toda la semana o no lo enchufo, y cuando lo enchufo tengo que comer el mínimo técnico, y fíjense que el mínimo técnico son 2 TGs con su caldera, pero estamos hablando como de 60 megas de mínimo. Entonces, o 60 o 120, ahora, combinado capaz que 120. Ahora nos fijamos en la sala, pero sería, tengo que decidir
al inicio del paso de tiempo, si prendo y combino una o dos de las TG, y quedan prendidas toda la semana o apagadas toda la semana. Entonces, para un sistema con toda la renovable que tiene la variabilidad que tiene el viento, que lo pueden ir y mirar y en 5 minutos se dan cuenta de lo variable que es muy difícil decir uso paso semanal. Entonces pasamos a paso diario, o sea que en la sala de la programación estacional van a ver que hay una de paso semanal, que la van a poder usar para cosas que quieran hacer rápidas, y hay otra más delicada de paso diario. La de paso diario, yo me siento muy confortable, me parece que es la que mejor representa el sistema nuestro, por el tema de tener que manejar el arranque y parada del ciclo combinado. Después de eso, y me faltó decirle una cosa de la estacional, que es, aparte del objetivo de valorizar el agua de bonete, que era el objetivo principal, inicial, hay otro objetivo importantísimo, que cada vez tiene más importancia, que es estimar cuáles van a ser los usos de combustible, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasó con toda la incorporación de renovables? Que las térmicas pasaron a tener un despacho bajísimo. Entonces, depende mucho de otras variables, el que tengan cero o pasen a tener un régimen térmico que pasa a ser importante, porque contra el cero todo es muy importante. O sea, el error relativo del pronóstico de lo que voy a consumir de combustible es enorme, porque es contra un cero. O sea, no consumo nada, o te consumo de repente un mes, o sea, cualquier cosa relativa a cero es mucho. Entonces, como las compras de combustible hay que programarlas casi con 90 días de anticipación, te podrán decir 45, pero al final del día, o sea, es entre 45 y 90 días de antelación, para que ANCAP haga la compra, que venga un barquito, que lo baje, que ponga en el tanque, en los tanques, lo que haya que poner. Eso lleva su tiempo. Eso hay que hacerlo con mucha antelación. Entonces, saber cuál es la probabilidad de los consumos de combustible de los siguientes 6 meses es importantísimo, porque de los primeros 3, casi que tengo que tomar la decisión hoy. ¿Tá? Entonces, la estacional tiene un objetivo muy importante, que es estimar la necesidad de consumo de combustible. Y obviamente que esa necesidad de consumo de combustible depende también muchísimo de mis expectativas de exportación de energía, y de energía térmica, ¿no? O sea, si la región nadie me va a comprar térmico, Uruguay casi que es imposible que use térmico hoy. O sea, podemos hacer algunas corridas de la estacional cerrando la exportación. O sea, se me ocurre que esto lo podemos hacer ahora, inmediatamente ahora de después, y ver cómo varía el consumo de combustible si cierro la exportación y dejo como está ahora el sistema, que es viene con una niña, o sea, viene con un sesgo seco, igual va a dar que es muy poco el consumo de combustible. ¿Tá? Entonces, el tema de la generación térmica, estimarla, es importante, porque el que tiene que tomar la decisión tiene que saber que, mira, esto es un abanico enorme, y tener cuidado porque vos vas a tomar una decisión, pero mirá que te puede tocar con 90% de probabilidad un 0, pero un 10% un número que tenés que tener el gasoil. Y capaz que ese gasoil no lo usás. Y si compras de más, no va a tener lugar donde ponerlo, porque tenés un límite en los tanques. Entonces ahí hay un tema. Después de la programación estacional, lo que nosotros tenemos es una programación de mediano plazo, que eso no está en el reglamento, pero que en definitiva es todos los días. Hay 2 robots, que nosotros les llamamos BATES, que es el MP, el BATES MP y BATES CP de corto plazo. El BATES MP es la misma sala de la programación estacional, o sea, paso diario, con variables de estado hidrológico, Río Negro y Salto, y el Niño, y con los embalses de Bonete, Palmar y Salto representados, o sea, tiene un montón de variables de estado. Perdón, esa sala con paso diario se ejecuta todos los días de mañana, integrando los pronósticos que hay de hidráulica, de generación hidráulica, ¿no? Creo que todavía no integra los pronósticos de generación eólica, porque no tiene la intención de mirar la primera semana, sino que es más bien mirar hacia adelante
los siguientes 3 meses. ¿Tá? Y más que nada por el tema del despacho de combustible. ¿Y qué tiene esa sala diferente respecto a la PES? Tiene mejorado los mantenimientos, que la gente que está en el tema los va actualizando de acuerdo a los planes, cómo se van modificando, los costos de los combustibles, que todos los meses van cambiando los costos de los combustibles, entonces se va actualizando a la realidad, el pronóstico de generación hidráulica, de aportes hidráulicos a las represas, que eso se actualiza todos los días, y las expectativas de exportación. O sea, en este momento, en la programación estacional, en la PES, como le decimos nosotros, se habrá supuesto algo, bueno, pero ahora nos está comprando Brasil o no nos está comprando Argentina, está comportándose de tal manera, esas hipótesis de exportación también se alteran. ¿Tá? Eso se corre todos los días, se optimiza y se genera la función de costo futuro que le sirve de enganche a la otra sala que les voy a hablar ahora, que es la de corto plazo. O sea, esta también se corre con paso diario y se corre en los siguientes 3 meses, y engancha con la programación estacional. O sea, el costo futuro del ABATES MP actualiza las hipótesis principales y se engancha con la otra sala, la que se corre 2 veces por año, simplemente para optimizar solo 3 meses. El costo futuro que genera se salva porque es el que usa para engancharse la otra salita que les voy a hablar ahora, que es el BATES corto plazo, que esa tiene, saca el niño, la información del niño, o sea, la pone como una constante, no tiene sentido, porque mira, es el despacho de las siguientes 168 horas, lo que intenta programar es cómo se despachan las siguientes 168 horas. Entonces, tiene paso horario en vez de diario, y en esa sala, el ciclo combinado hay que modelarlo de alguna manera. ¿tá? Y lo que hacen ahí es quienes van a, por ahora, porque hay un modelo de ciclo combinado que no está funcionando horario, pero por ahora lo que hacen es, con la sala de mediano plazo, se estima a ver si se va a arrancar o no el ciclo combinado, se ve con la gente que está en la operación, y se decide si se arranca o no, y con eso, si se arranca, se pone forzado la generación del ciclo combinado, y si no se arranca, no va a arrancarse, punto, y no aparece. En la sala esa de paso horario, está medio mal modelado el ciclo combinado, les estoy diciendo, o sea, hay algo manual, y ahí el robot lo que hace es, actualiza los pronósticos de generación, esa se corre todas las horas, no se corre una vez por día, sino que se corre todas las horas, se engancha el costo futuro con la sala de mediano plazo, la que genera el BATES MP, y actualiza los pronósticos de eólica, solar, de temperatura para la demanda, que el modelo de demanda varía con la temperatura, eso lo vamos a ver en alguna otra clase posterior, y genera lo que se ve en la página de ADME, bueno, cuáles son los valores del agua y cuál es el despacho probabilístico de las siguientes 168 horas. Eso se corre todas las horas. En la página de ADME mismo tienen, les voy a compartir pantalla acá, o sea, esto que tienen acá es la salida del BATES de corto plazo, y pueden ver todas las variables, y lo que tiene, para mí, medio importante, y fue una de las razones para hacerlo, es el pronóstico del precio spot de las siguientes 168 horas. Que además de estar en una grafiquita acá, está que si pinchan acá se lo bajan como un archivo de texto. ¿tá? Esto se hizo en su momento pensando en dejar todo pronto, o sea, poner la plataforma para que puedan haber controladores de demanda con respuesta al precio. O sea, un controlador por ejemplo, unos calefones, que se baje este archivo directamente, tiene la previsión del costo marginal, o sea, tiene esta misma figurita, pero en un formato de texto que puede interpretar un controlador y tomar acciones, de cuál es la perspectiva del costo en las siguientes horas. Supónganse que ustedes tienen un controlador de carga de un auto eléctrico, y bueno, o de un calefón, Peruso. Obviamente van a tratar de ubicar, si alguien les dice, yo te voy a cobrar una tarifa que está vinculada al precio spot que resulte, ¿tá? Y va a intentar ubicar la carga aquí y evitar
la carga acá y la carga acá y acá. Entonces, pensando en que parte del futuro son los sistemas con responsive demand, o sea, con demanda con respuesta, se implementó directamente esto, y bueno, esto que parece que podía ser lo difícil de la implementación, no, miren, acá ya está puesto de forma pública el pronóstico de las siguientes 168 horas del precio spot, y se actualiza todas las horas, ¿tá? Entonces, la plataforma para hacer eso, como que estaría lista. Y esto es el BATSP. Entonces ahora lo que les pido, les pediría que ustedes hagan lo mismo que yo, o sea, yo ya me bajé los archivos, pero voy a ir acá y me lo voy a bajar de vuelta en informes. Bueno, si me quisiera bajar la garantía de suministro, entro ahí, me bajaría la sala, pero voy a entrar a la programación estacional y voy a bajar la sala de paso semanal. Ven que dice sala de paso semanal, se lo pueden bajar, y las de paso diario tiene el costo futuro resultado de la optimización, para que se pueda correr sin tener que optimizar. Yo me voy a bajar la de paso semanal. Van corridas, que le voy a escribir arriba de la que ya tengo, porque ya me lo había bajado. La voy a descomprimir. Lo primero que voy a hacer acá es mirar el CGH que tiene. ¿Cuáles son los que tiene? Tiene de índice de claridad KT en 8 puntos. O sea, esa sala es muy detallada, tiene los parques solares como plantas solares puestas en puntos, y tiene un CGH que genera la nubosidad en 8 puntos. Y las plantas solares ya están asociadas a uno de los 8 puntos. Tiene un CGH que genera la velocidad para los parques eólicos en los mismos 8 puntos. ¿Tá? Estos CGH son medios pesaditos. Fíjense que este ocupa 127 megas, el de la velocidad de los 8 puntos. Tiene unos CGH de demanda, porque tiene unos modelos de demanda con temperatura medio complicados, entonces tiene unos CGH. Y estos sintetizador CGH que dice acá, estos son los otros CGH que tiene, que uno es Bonete, Palmar y Salto. S50 es Salto, pero la mitad de Salto de Uruguay. El Niño 3.4 y Brasil, los costos marginales de Brasil Sur. Este sería uno, y este es semanal, y este dice diario, tiene el CGH de paso diario también, que seguramente no lo usas. Esto está puesto en la sala, ahora lo borramos y probamos que no se usa, simplemente porque debe haber quedado ahí. Voy a abrir este CGH para ver qué variables de estado tiene adentro y ver dónde están definidas. Que creo que ya lo hicieron esto con Jimena, pero lo voy a volver a hacer. Abrí el CGH y voy a ir medio al fondo, donde tiene la definición de las variables de estado. O sea, tiene los deformadores, acá tiene la matriz, y dice que tiene 3 variables de estado. Este CGH tiene entonces el Niño, el H Río Negro y el H Salto, o sea, tiene estas variables de estado. Yo le voy aquí a borrar H Río Negro y H Salto, y le voy a definir solo una variable de estado para que podamos correr cosas que en tiempo de la clase. Y acá, en estos coeficientes que tiene acá, que dice 0, 0, 0, 1, 0, 0, son Bonete, Palmar, Salto Grande, El Niño, el costo marginal operativo en la región sur de Brasil, en el patamar de punta, o sea, en el precio del horario caro y en el precio del horario barato. El CGH genera los precios, esos también, porque están correlacionados los precios de Brasil con qué hace hidroblicidad o no en Uruguay. Lo que voy a hacer es poner que el CGH este es 0.4 por Bonete. O sea, la reducción de estado del CGH, en vez de tener una variable de estado hidrológico que sea solo el Niño, le voy a decir, no, mira, dale un peso 1 al Niño, y le voy a poner otros coeficientes aquí que sea 0,1, 0,2 Salto,
No, es Bonete, Palmar y Salto, BPS, y Salto es 50. Con esto lo que le estoy diciendo, o sea, él va a hacer la cuenta que estos pesos terminen sumando 1, entonces me quedó 1 para el niño y otro 1 para Bonete, Palmar y Salto, dándole la mitad de la importancia a Salto, que es el que tiene más energía. Esto no me suma, voy a poner así, para que me sume 1 también. Entonces me queda 0,4 Bonete, 0,1 Palmar, 0,5 Salto, y me quedó una variable de estado sola. ¿Tá? O sea, con eso hice una chanchada de reducir la variable de estado de 3 variables de estado de hidrología a una sola, y le dije que esa sola es la combinación lineal en el mundo gaussiano. O sea, el CGH transforma todo a gaussiano primero, y ahí adentro le dije, mirá, el canal de Salto, dale un peso relativo de 1, y un peso relativo de, perdón, el canal del niño dale un peso relativo de 1, y al canal de las otras 3 dale un peso relativo de 1 dividido de esta manera que puse aquí, o sea, el 50% en Salto, el 40% en Bonete y 0,1 en Palmar. Con eso, de alguna manera le dije, mirá, dale el mismo peso a la incidencia del niño, a la del Río Negro, que a la del estado hidrológico de las esponjas de Uruguay. Y el estado hidrológico de las esponjas pone la mitad en Salto y la mitad en el Río Negro, ¿tá? Que es lo que dice ahí. Esto lo voy a guardar. ¿Tá? Si alguno está haciendo las cosas a la vez y se tranca un poco, le pido que me interrumpan. ¿Tá? Ojalá pudiéramos hacer que esto fuera como que estuviéramos en el laboratorio de software de la facultad, y que al que no le anda algo, le tranca, ustedes me piden ayuda y lo vemos. ¿Tá? Bueno, lo salvé. Ojo con esto, porque acabo de modificar un archivo de los originales que quedó ahí modificado, entonces que no se les mezcle con alguna otra cosa posterior. Y ahora lo que voy a hacer es abrir el editor. Bien, voy a ir a archivos, y había acá en los archivos asociados, le voy a dar borrar este de paso diario, porque seguro no lo debe estar usando, para quedarme tranquilo que no tiene nada que ver. Si lo estuviera usando alguien me avisaba, y entonces teníamos que ver qué pasaba. En los actores, hidráulicas, está de pasada Baigorria, Bonete con embalse, Palmar y Salto de pasada. O sea que variables de estado ahora nos quedó el volumen de Bonete y el estado hidrológico ese que acabamos de definir, diferente al que tenía la peso original. Acá en este dice 10 discretizaciones en Bonete, yo lo voy a bajar de 10 a 5, lo cual es medio salvaje, solo porque quiero reducir lo que me demore esta sala en correr. ¿Qué otra cosa puedo tunear para ir más rápido? Vamos a ir acá a simulador, optimización, número de crónicas de optimización 20. Esto es cuando se para en cada estado para ver costo de etapa más costo futuro, cuántas realizaciones de los procesos estocásticos hace. Hace 20. ¿Tá? Pongámosle, no sé, una sola, o sea, que bien poquito. Y acá el número de iteraciones, 2. O sea, le estoy bajando todo lo posible las cosas. En variables globales, 5 postes. ¿Tá? Y bueno, no, vamos a hacer menos, vamos a sumar el 28 vamos a bajar a 4 postes en vez de 5. O sea, esto, fíjense que les da, al resolver cada paso de tiempo, en el simplex que plantea,
cada potencia de una central, cada variable de control, se multiplica por 5. O sea, pasa a ser mucho más grande la matriz del simple que resolver. Entonces vamos a achicarlo esto a que sea 4 postes. Yo le voy a poner 4, y lo que voy a hacer es el 14 a ver qué pasa cuando pongo 4. ¿Cuál me saca de ahí? Me sacó el 14. O sea, el 14 lo tengo que terminar sumando en algún lugar. Voy a dejar las 5 horas de pico, y el 14 voy a poner aquí 40 y acá 95. Es medio arbitrario esto como lo dividí, pero es, déjame de la semana, los valles serían, si yo me tomo 6 horas de valle, 6 por 7, 42, no, acá quiero poner 42. Y entonces acá me van a sobrar horas. No, el tanteo nomás, 127 o 41. 28, me faltan 20. 61. Me faltan 20 más. 81. 168 horas en total, que es una semana. Dejé el plazo en 168. O sea, definí 6 horas de las madrugadas como el poste de menor potencia, 5 días hábiles, el pico, el poste de mayor potencia, y el resto lo distribuí en lo que sería más cerca del pico de la tarde y lo que sería el mediodía y la tarde. Estos números medio arbitrarios, tendría que hacerlo mirando la demanda de repente. Bueno, con esto le voy a dar guardar como, y le voy a poner aquí semanal, curso CINC 2022. Porque así sabemos que está modificada. Simular. Tiene varios escenarios por el tema o sea, el gasoil caro, barato, o sea, no importa, nosotros aquí vamos a usar solo el primero. A ver cuánto dice que va a demorar esto. Bueno, no va a demorar tanto. Mientras eso optimiza, vamos a ir viendo otra cosa, que es qué tiene en la plantilla esta. Es enorme. Vamos a definir nosotros otra plantilla. Vamos a dejar esa original, pero vamos a agregar una que nos muestre de Bonete. No, no vamos a definir nada. Esperen un poquito. Una de las cosas que podríamos tratar de ver es bueno, el consumo de combustible, que ya debe estar puesto ahí, por eso o sea, en las térmicas. La sala es complicada porque tiene el ciclo combinado dividido como en 3, porque tiene, si hay solo gasoil, si hay posibilidad de que haya gas natural, entonces le aparecen otras cosas. Entonces esta sala la podríamos simplificar un poco más todavía para el curso, pero se nos va a jorobar la plantilla, ¿no? Profesor, una consulta mientras carga la simulación. En la página de ADME creo que explicó una cuestión en el precio spot, el tema de, creo que no sé si fue de control ponete,
que capaz lo explicó y no sé, no le presté atención muy bien en el momento y no capté en el tema de valoración del agua. ¿Usted lo explicó o fue nada más lo de Spot? No, no, esto lo había explicado en otra clase, pero lo repito acá, que es de las simulaciones estas que se hacen, que todas las horas se está actualizando esta tabla todas las horas también. ¿Tá? Esta tabla, si yo entro acá, adentro de esto, fíjense que esto se corrió a las 9:39, o sea, hace un ratito, se ejecuta más o menos y media y demora 10 minutos en actualizar. Tienen la generación por fuente que se ve en las siguientes 168 horas, y entre las cosas que tienen por ahí hay una que dice valor del agua. A mí me gusta mirar esta de acá. O sea, tienen los valores del agua por central, y está esta que dice bandas, costos variables, que es entreverada de ver, pero a mí la que me gusta ver, que tiene por día el valor. O sea, por ejemplo, estos dos celestes son saltos, y es el valor medio por día que no es excedido con probabilidad 5% y 95%. O sea, en esta banda de acá, con 90, como esto simuló 1000 crónicas de lo que podía pasar, no es un único valor. O sea, en el día puede haber más viento, menos viento, más temperatura, la demanda cambia, o sea, pueden pasar muchas cosas, y de la simulación de las siguientes 168 horas que hizo en forma detallada. Entonces vamos a mirar un valor del agua, por ejemplo, valor del agua Bonete, acá. El valor del agua de Bonete, él ve que para las siguientes 168 horas, con los cortes de probabilidad, es esto en dólares por megavatio hora. Tomando los promedios diarios de las 1000 crónicas y mirando los intervalos de confianza, es que saca esto de acá. O sea, Bonete es el azul, y está acá en esto de acá, y es entre esto y esto va a estar Bonete. Las horizontales son las térmicas. Entonces acá se ve que, mira, Bonete hoy está más caro que Motores de Central Valle, que es esto, o que el ciclo combinado cerrado. En 2 o 3 días empieza a ser igual a Motores, y según la incertidumbre puede quedar por arriba de Motores, según lo que pase realmente, o puede realmente bajar. Eso dependerá de que llueva o no llueva, o sea, que se llenen un poco los lagos. Entonces, de estas corridas salen en forma todas las horas la información que construye esta tabla y lo que se publica en estos archivos de texto que están acá abajo, bajables del precio spot y del valor del agua. Estas tablas, lo que está en verde es directamente el cálculo que hace el robot Bates corto plazo de lo que va a pasar en los siguientes días en valor esperado. ¿Tá? ¿Qué es lo que se hace todos los días? Hay que dar las consignas de despacho claras, o sea, cómo se opera hoy. Y ahí lo que se hace se fija para la operación, se confirman unos valores que se fijan, ¿tá? Y el programa lo que hace todas las horas es ir poniendo al costado cuál es la diferencia que ve respecto al control óptimo. ¿Tá? Y mientras que esté dentro de las bandas esas que les mostré, aparece en amarillo, porque mira, en realidad no importa con la precisión con que hay, en el día, que es posible en el día, estás dentro del control óptimo con los valores fijados. Si en algún momento esto supónganse, pasa a veces que empieza a venir más caudal en Salto y baja el valor del agua más de lo que previsto, y va a empezar a aparecer acá, respecto al control fijado, establecido manualmente, queda en verde, porque dice, no, mira, el recurso ese, si fuera posible, dale más, usalo más, porque quedó obsoleto lo que se decidió como consigna de despacho. Primero se intentó, cuando se hizo esto, primero se intentó decir, bueno, vamos a establecer los valores del agua por semana. Absolutamente imposible. O sea, ya en las curvas ya que les mostré, ya se veían que se cruzaban con las térmicas y todo en menos tiempo de una semana. Lo que logramos hacer es establecerlos por día, y a veces se fijan por 2 o 3 días, sobre todo cuando viene el fin de semana, para dar un poquito más de estabilidad a los operadores, ¿no? O sea, los que tienen que tomar las decisiones de operación, de que tengan más fácil
el despacho, y además en los fines de semana, como la demanda es más baja, suele haber menos problemas de variabilidad. Bueno, esto terminó. Sí, no, perfecto. Decía simular 1000 crónicas, voy a simular 100, o sea, 1000 es demasiado. Mientras que simula, voy a hacer ese cambio en la sala para que ya me quede guardado que simule 1000, acá en parámetros de simulación. En vez de 1000 le voy a poner 100, archivo guardar. Vieron que se puede cambiar de acá también algunos parámetros como esto, y la cantidad de iteraciones. Una cosa que podríamos mirar aquí es, bueno, cómo cambia el consumo de combustible según las hipótesis de exportación, y vamos a ver qué hipótesis de exportación tiene esto. Vamos a ver cuánto exporta ahora cuando termine. Y la otra cosa que estaría interesante ver es qué pasa si no optimizo. O sea, me tomo como... Vamos a mirar ahora cómo modelar. Supónganse que ustedes dicen, no, yo no quiero optimizar, simplemente quiero maximizar la generación hidráulica. O sea, cualquiera puede pensar que el mínimo costo se va a obtener cuando logre sacar la mayor cantidad de energía hidráulica. Que cualquier otra cosa va a hacer que tires parte de que viertas hidráulico y que termines incurriendo en un costo mayor. Eso podría ser cierto si la única opción cuando no generan con hidráulico es una térmica a un costo fijo dado. ¿tá? Pero como eso no es así, sino que tienen térmicas más baratas, más caras, y los costos de falla, que son como térmicas mucho más caras, el manejo del agua intenta colocar el agua en los lugares más caros, para sustituir los recursos más caros. Y para hacer eso, a veces incurre en vertimientos, porque guarda agua para sustituir por lo más caro y genera con generación térmica más barata. Entonces, uno podría pensar en forma muy simple, decir, no, yo maximizo la generación hidráulica. ¿Cómo maximizo la generación hidráulica? Lo que hago es no bajar nunca la cota de los lagos, porque si yo los mantengo alto, el agua que llega me llega a una altura mayor. El agua que llega yo no la gobierno, es la que llega. Si yo mantengo el lago lo más alto posible, la energía que tengo es la mayor posible, porque es cada vez que llega el agua llega a un nivel más alto y la caída más alta. No la tengo que dejar tan arriba de manera que termine vertiendo, porque no me da la capacidad de generación de la central, pero lo más alto posible que me evite vertimientos. Eso sería el despacho simplista, digamos, sin programación dinámica estocástica, sin construir una política de operación. Esto corrió de las cosas que... Déjenme ver si tiene una plantilla. No, vamos a correr a ver si corre. Pero no tengo un error en la plantilla. No, corrió. Entonces vamos a analizar un poquito lo que hizo. Esto es evolución de la cota de Bonete. En promedio, simuló 3 años, por lo que veo acá, o 2 años y medio por ahí. Arrancó como de 78 metros, llega a los 80 metros, que se le está imponiendo que no pase de los 80 metros, o sea, para no inundar por arriba de los 80 metros. Ahí lo que vemos es que llega y se pega a los 80 metros con cierta probabilidad importante. El 5% es esto, el violeta es 20%, o sea que la probabilidad de alcanzar los 80 metros en primavera, porque estamos en octubre, es esto acá, es de 20%, y lo que vemos es que logra controlarse y no pasarse mucho de los 80 metros. O sea que por ese lado venimos bien. Por el lado de abajo, el fondo del lago son los 70 metros, pero como van a ver, vamos a ver ahora, nosotros le pusimos una restricción de tratar de no bajar de 72-30. ¿no? El lago es como un cono, o sea, no es lo mismo el volumen almacenado arriba, que es mucho más grande, que en los 70 metros, que es casi nada. Entonces,
el 7230 para abajo le queda poca energía al lago, y esa energía se reserva como una reserva estratégica de qué pasa si hay un apagón general y hay que arrancar con el sistema hidráulico, todo el sistema, bueno, que haya energía y potencia como para poder arrancar. Entonces se puso una restricción. Esas restricciones las vamos a abrir acá y ver. Actores, hidráulicas, bonete. Acá tiene activo que no quiere pasar de los 72.30. ¿No? O sea, el control ese está hecho ahí arriba, con una penalidad de 1,042 millones de dólares por día y por metro que se pase, y esa penalidad está indexada con el índice de gasoil, o sea, con el precio, con el mismo costo que se indexaron las térmicas. Esto es raro que esté indexado así, pero está indexado. Después el otro control que está es este control de crecida, que lo que está puesto acá es que está activado, inicia en 80 metros, en 80,05 le dice tratar de erogar 2.500 metros cúbicos por segundo, y en 80,1, o sea, en nada, en un centímetro, le dice tratar de erogar 7.630, que es todo el vertedero. Con lo cual, trata de erogar, ¿no? O sea, después el vertedero está descrito acá, que el máximo erogable en 86 metros es 7.600 metros cúbicos por segundo. O sea, el control de crecida le dice, trata de hacer tal cosa, el vertedero físicamente es capaz de hacer lo que dice acá, está escrito acá, va a verter lo que pueda. Esto, escrito así como está, sería como decirle, si te pasas de 80 metros, te obligo a abrir en banda el vertedero, y que caiga lo que caiga, ¿no? Se va a caer lo que las leyes de la física digan que va a caer según la altura a la que llegue. Entonces, esos dos controles que les acabo de mostrar, o sea, el control de crecida que está aquí, y el control de cota con penalidad que está aquí, que le dice trata de mantener H por arriba de 72,3 metros, eso es lo que actuó acá en el techo que le abrió el vertedero, y lo que actuó por aquí abajo en los 72,30, que ven que la cota no baja de 72,30, o sea, trata de mantenerse por arriba. Eso es bonete, según esta gráfica que tiene aquí, la evolución del costo marginal. Sale de un momento, o sea, esta estacional estaba hecha 2021, es la de noviembre 2021, o sea, se hizo por ahí por octubre, ya veía como que veníamos con un régimen térmico, y yo diría fue optimista en pensar que se nos terminaba un poco la sequía y que los costos marginales bajaban, porque veo que bajan. Seguramente seguimos todavía por acá y no sucedió esto así como lo vio en ese momento el programa. Evolución del costo de abastecimiento de la banda, bueno, acumulado, ¿cuál es la proyección que ve del costo de abastecimiento? O sea, la suma de los costos. Eso, cómo construir eso directamente en la sala. Vamos a hacer nosotros una plantilla. Y les comento una cosa, que es, hay costos, por ejemplo, esta penalidad que está escrita aquí de control, cuando actúe, que va a actuar alguna vez, le va a significar un costo, que en realidad no es un costo del sector eléctrico, sino que es un costo ficticio para representar la penalidad, ¿no? Cuando yo pida, si yo digo cuál fue el costo total del paso, me va a aparecer con esto sumado. Se lo tengo que restar si yo quiero los costos reales. La otra manera de tener los costos reales es sumar los costos de todas las máquinas una por una. Vamos a hacer una plantilla ahora nosotros aquí, crear nueva. Voy a agregar un índice que sea de la sala, creo que está al final, el actor sala. El costo directo
Vamos a poner los dos, porque ahora no me acuerdo bien la diferencia entre uno y otro, y así nos sacamos la duda de la diferencia. Aparte de esto, sé que tengo las penalidades en las represas, ¿tá? Entonces los costos directos, cada actor me publica un costo directo del paso, que es el costo variable que tuvo en el paso. Ese valor, para las represas que no tienen costo asociado a ningún combustible, es directamente el de las penalidades que tengan. Entonces le voy a agregar acá como índice, para restarle al costo total, el CDP, que es el costo directo del paso. Los actores publican la variable CDP, que es costo directo del paso, y esto se lo voy a poner de Bonete, de Palmar, ABCDF, Palmar, y de Salto Grande. Y acá, en esto que vamos a mirar ahora, uno podría decir, no, pero las penalidades esas se supone que las pusiste porque querías cumplir con la cota, porque estás representando realmente un costo del mundo. Bueno, si yo creo que eso es así, por ejemplo, los costos de falla también son una penalidad, porque no es físicamente, no voy a dar la falla, pero no los voy a separar del costo directo del paso, porque en realidad considero que el país pierde eso realmente si yo restringo energía. Lo mismo podría suponerse del resto de las penalidades. O sea, si yo bajo de 72.30, estoy poniendo en riesgo al país de no poder levantarse de un apagón, y ese riesgo lo valoricé de acuerdo a esa penalidad que puse. Por algo pusiste esa penalidad. Entonces, en teoría, no habría que restar las penalidades para mirar los costos directos, para mirar los costos de la operación. En teoría global, ¿no? O sea, bueno, pero en la práctica uno dice, sí, pero los costos en los que yo voy a incurrir, las penalidades esas no las quiero ver, porque las agregué por las dudas. O sea, hay múltiples razones por las que uno quiere ver eso por separado. Voy a agregar una variable entonces que sea costo CDP, que vamos a sumar todo el CDP operativo, así vemos la diferencia, y vamos a buscar un CDP penalidades, y voy a traer todas estas variables por separado, a cargarlas, ¿no? Entonces, es directamente la suma. En CDP pongo la suma del CDP directo, y le voy a llamar a la variable directo para que la identifiquemos bien. La idea de esto es que, para mí, el directo, tiene todos los costos del paso de sumado de los actores, incluyendo las penalidades, incluyendo los costos variables y los pagos por energía y por disponibilidad que tengan seteados los actores, ¿tá? Que no sé cuáles tienen. Creo que la diferencia entre el CP directo y el operativo es que el operativo no tiene los costos fijos que se les hayan puesto. Pongámoslo y chequeemos los resultados. Entonces, en una variable puse cargar el CP directo, en otra variable voy a cargar el operativo, y ahora voy a sumar las penalidades en una única cosa que diga las penalidades, para tener la suma. No, vamos a ponerlas por separado, además de la suma. Voy a agregar variables aquí que sea penalidades, Bonete, penalidades Palmar, penalidades Salto Grande. Y les voy a sumar otra, voy a agregar otra más que sean para tener costo de falla.
todos los escalones de falla juntos. ¿Está? Para saber cuáles no son costos directos tangibles, digamos. Para poder agregar los costos de falla tengo que agregar las demandas que haya, que veo que hay demanda 1, 2, llano 1, llano 2, pico y valle, o sea, hay 4 demandas, están separadas las demandas por tramo horario. Y el costo directo de las demandas no es otra cosa que el costo que hayan incurrido en falla. O sea que es poner nomás. Ahí tengo las demandas que había. Y acá en operaciones crónicas, entonces me falta cargar la penalidad de bonete. En bonete. Palmar. Salto. Voy a suma M, esta múltiple, me permite en una única variable de salida poner muchas de entrada, y ahí voy a poner todas las fallas juntas. Son 4. Ahí sumé todo, me falta poner la suma de las penalidades hidráulicas, porque había dejado una variable para eso. Suma de las penalidades de todas estas. Eso lo voy a hacer en una posoperación. Vamos a agregar una que sea combinar. En la salida pongo todas las penalidades, pero son las penalidades de las hidráulicas las que quiero poner ahí sola. Con coeficiente 1, o sea que las voy a estar sumando. Y a la variable esta le voy a llamar entonces penalidades hidráulicas. No sé si me acepta un tilde, por la duda no le voy a poner. Perfecto. En posoperaciones, no, en impresión de variables, vamos a agregar una, comparar múltiples Cronbar. Perdón, me faltó hacer otra cosa, que es, así como están, vamos a ver una cosa por semana. Vamos a poner eso, comparar múltiples Cronbar. Esto. Y vamos a poner los valores esperados por semana, o sea, CDPs, costos directos. Esto nos va a dar, si no le hacemos ningún cambio, nos va a dar en dólares, porque en dólares tenemos que pasarlo a millones de dólares para que fuera más fácil de ver. Vamos a pasarlo a millones de dólares. Vamos a agregar las penalidades de A1 como áreas apiladas y la falla. Y vamos a agregar como los costos directos como líneas. Bien. Y ahora lo otro que quiero hacer es poner, para poder ver cuál es el costo total, quiero poner una variable que tenga acumulado. Vamos a poner CDP acum. No, ¿qué me hizo? Agregar variables. CDP acum. Operativo. Sin penalidades. Sin penalidades hidráulicas, ¿no? O sea, la falla la voy a dejar como penalidad. Ahora, ahí lo que voy a calcular es el costo directo operativo menos la suma de penalidades hidráulicas, y la voy a acumular para poder tener el valor al fin del periodo
de cuánto es el presupuesto que voy a gastar en costos variables, ¿no? O sea, los costos fijos son fijos. Entonces, en posoperaciones, lo primero que voy a hacer es cron bar por real, y voy a agarrar todas estas, y las voy a multiplicar por 1E6, 1E a la menos 6, para pasarla a millones de dólares, ¿no? O sea, que ya nos quede les doy clonar, y como están en orden, es una papita hacer esto. O sea, calculé tiqui, 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 y le di a las penalidades hidráulicas también, las transformé todas a millones de dólares. Y ahora lo que quería hacer es, en la variable esa que llamé acumulada, poner, vamos a poner una combinar cron bars, y en la última, esta que agregué, que es el acumulado, voy a poner el CDP operativo con coeficiente 1, y las penalidades hidráulicas con coeficiente menos 1. Ahí hice la resta, y ahora lo que voy a hacer es acumularla. Que hay una operación de esta que es acumular, que creo que me deja acumular sobre la misma variable, o sea que no, ahí va. Ahí lo que voy a tener es, en millones de dólares, el costo acumulado desde el inicio del periodo. Y entonces agrego acá otra cosa que sea del tipo histograma. El costo acumulado son millones de dólares. Vamos a ponerle 2 cortes de probabilidad. No, estos son los dígitos. 12, 2. Corte de probabilidad 2. Y vamos a ponerle 0.1 y 0.9. Y además nos va a imprimir el promedio. Archivo, guardar. Entonces vamos a poner plantilla CDP. Ahí va. Bueno, voy a ir al simulador de vuelta. No voy a reoptimizar porque no hice nada, lo único que cambié la plantilla. Tengo que simular porque no guardé todas las variables, obviamente. Va a demorar un poquito. Mientras que demora ese poquito, en base al resultado que nos había dado antes, vamos a mirar los costos marginales cómo anduvieron. Un promedio del orden de 75. Y a ver, si yo quisiera simplificarme la vida y decir, voy a intentar tener el máximo de generación hidráulica. Sería, o sea, archivo, guardar como, voy a salvar la sala con otro nombre. Max Hidro. Y vamos a intentar acá decir, no, manejar el lago. Fíjense la cota del lago. Y vamos a tratar de manejarlo en 78-50. O sea, es decir, dejar el lago alto y tratar de generar mayor generación hidráulica. Tal vez me hubiera faltado mostrar en la plantilla la generación hidráulica y el vertimiento para ver que realmente estemos maximizando la generación hidráulica. O sea, la plantilla esta. O sea, la diferencia entre los costos fijos y los costos directos y operativos es lo que les decía, es el directo tiene como 10 millones de dólares más, o 15 millones de dólares más
por semana, que son los costos fijos, y el operativo es casi nulo. Y es casi nulo porque en costos variables prácticamente es todo a cero, ¿no? O sea, no tiene despachos. Lo que gasta de combustible lo recupera por exportaciones, básicamente. Esa es la... A ver si acá nos damos cuenta de eso. En la sala esta. No. O sea, en la planilla original veo que dice costos, ACUM, país, falla semanal. Es esto. No. No me encuentro acá. Bueno, sí, se ve que esto no está como... O sea, la planilla original, déjame ver qué es lo que tiene ahí. Esta tiene unos costos. Acumulado, pero fíjense que es una recta y son los costos fijos, son los costos fijos acumulados. Vamos a ver cuántos días tiene acá, cuántas semanas, son 168 semanas. Y el último valor dividido. El último valor da el orden de los 12 millones de dólares por semana, que es la diferencia que vimos entre los directos y los operativos. O sea que es, yo digo, esta verificación la hice por las dudas, que al hacer la plantilla ahora rápida me hubiera comido algo, pero es, en los costos variables operativos casi que no hay, en promedio no hay costos, los únicos son los fijos en este periodo, y claro, hay incertidumbre en que dependiendo de la hidraulicidad y de la eólica que se tenga, al final de estos años, que en realidad podríamos mirar solo el primer pedazo nomás, porque mira todo, pero es entre menos 300 y más o menos 200 millones de dólares, en valor esperado casi cero el costo operativo. Lo cual está clarísimo que el sistema es hidráulico y eólico, eso tiene costos variables nulos, lo que tiene son los costos fijos. Lo que quería hacer de esto es otra cosa, o sea, lo que quiero terminar mostrándoles es generemos una política de operación que tienda a hacer otra cosa, o sea, que tienda a maximizar la generación hidráulica. Para hacer eso, primero que nada vamos a incorporarle a la plantilla esta la generación hidro que no le puse. Entonces este bonete, vamos a ver la generación hidráulica, bueno, la potencia. De bonete, de Palmar, de Salto. Están por ahí, ¿no? Hola. ¿Están en...?
Sí, sí. Bonete, Palmar, Salto. Bueno, me falta Baigorria. Baigorria. No, bueno, la en orden. Bonete, Baigorria, Palmar y Salto. Esto es la potencia. Voy a agregar una variable acá que diga. Esto me voy a agregar variable. Agregar variable. Gen hidro. Y entonces una operación crónica que sea suma producto con Durpos M, esta voy a usar, y es en gen hidro, las potencias multiplicadas por los Durpos y sumadas son las energías de megavatios hora. O sea que ahí puse los megavatios horas hidráulicos en esta variable. En posoperaciones lo que voy a hacer es cronbar por real por 1E-3 para pasarlo a gigavatios hora. Y además la voy a acumular para ver el acumulado al final. Bien. Y ahora lo que voy a ir a variables globales y tenemos, simulamos del 9 del 10, del 21 al 24. Vamos a ponerle que sea del 9, del 1, del 2022 al 1 del 1 del 2023. O sea, miremos un año nomás, el año 2022. No preciso reoptimizar porque cubre el periodo de la optimización, pero así es más corto. O sea, esta, archivo, guardar como, esta no sería Maxhidro, sino que sería 2022, sencillo, con optimización. Como le cambié el nombre a la sala, no me aparece aquí cargar el costo futuro, pero puedo ir acá en buscar. Y voy al rendir. Y en esta, o sea que la que última corrí, ahí cargo el costo futuro. Porque sé que es el costo futuro que corresponde, ¿no? Que no hay problema en cargarlo así. Bien. Esto es la corrida normal. Ay, me faltó poner que grafique la generación hidráulica. Igual ahora demora menos. Le voy a borrar la plantilla que no es la nuestra, porque así no me confundo. En impresión de variables, agregar impresión, o le doy clonar a esta del histograma este. Y le cambiamos que nos muestre la generación. Que son gigawatt hora. Bien.
22, 23. O sea, la generación hidráulica en un año, en este año partiendo donde partió, anduvo por los 5.000 y algo de gigavatios hora en valor esperado. Ahora vamos a intentar hacer lo siguiente, que es decirle, no, pero esa política de operación que estuviste optimizando, vamos a poner una que me dé más generación hidráulica. Para hacer eso, opciones que tendríamos es decir, o sea, una opción es ponerle en el control de Bonete, que es la única que tiene embalse aquí. El 1 del 10 aparece algo ahí. O sea, tenemos que modificar las dos fichas, pero sería en el control de Bonete, acá, en esto, activarle que intente mantener la cuota no por arriba de 72.30, sino por arriba de los 78.50. O sea, trata de mantener el agua arriba, no me lo bajes, ¿no? Con lo cual, en esta figura que veíamos acá, es mantenerlo, no hagas esto porque perdés energía, está arriba. O sea, es subóptimo claramente, pero alguien puede decir, no, pero genera más energía hidráulica. Entonces, ¿cuánto vale la optimización? Eso es lo que estaríamos tratando de mirar, hacer, tener una estimación de cuánto le vale al sistema optimizar. Le voy a dar así. Le tengo que cambiar en las dos fichas, porque esta otra... O sea, si después de esto, cuando corremos, nos da que genera menos hidráulica, en realidad nos equivocamos en algo. O sea, hay que bajar la cota. Si la pongo demasiado alta, lo que va a pasar es que hay momentos donde con Bonete a pleno no logra controlar la cota y termina vertiendo. Entonces, tenemos que poner la cota lo suficientemente alta, pero no tan alta, para maximizar la generación hidráulica. Este control, para que funcione bien, le voy a guardar archivo, guardar como, le voy a llamar sin optimización, lo cual es mentira, ¿no? O sea, es con optimización obligada a mayor embalse. Y ahora sí le voy a dar reoptimizar, porque para que se dé cuenta que, a ver, ¿tengo que reoptimizar o no? Creo que sí. Ah, no. Voy a dar cancelar. No tiene sentido reoptimizar todo esto, ¿no? O sea, puedo saltearme un poquito, porque no voy a usar el primer tramo. Tampoco tiene sentido reoptimizar todo, lo que voy a hacer es 0101 2024, ¿no? Desde el 2035, o sea, un año, y voy a hacer la chanchada en estados de decirle que se enganche primero tengo que ir acá, actores, para 0 archivos. Le voy a agregar archivo a esta sala, le voy a agregar la optimización que ya hicimos más larga, solo para que no empiece con un 0, entonces la estaríamos perjudicando, no quiero hacer eso. En el rendir, en esta que sea curso, ahí había un cf.bin, este de acá. O sea, ahí me enganché. Perdón, ahí puse el archivo en la sala. Ahora lo que voy a hacer es decirle que en vez de empezar todo en 0 la política de operación, la empiece enganchada con S, en el año que le puse, que no es el 2035, sino que menos, y en definir, pocha, no.
Bueno, lo dejo así. Esto tengo que ver qué pasó porque no me aceptó. A ver qué pasa si lo voy a utilizar ahora. No. Bueno, algo se mejoró ahí en el cinceo, o sea que no puedo enganchar esto. Con lo cual que arranque de vuelta. Bueno, ahora aplica penalidades porque le pusimos muy estricto lo de la cota. Generación hidráulica. 5.000 me generó menos, o sea que no me sirve como... Vamos a poner acá 77 metros. Le bajé un poquito la cota, lo que quiero es que genere más hidro de la que genera optimizando de verdad. No voy a reoptimizar porque esto no me va a cambiar la vida. Escucha. Hay que bajar más la cota todavía. 25 metros. Vamos a optimizar de vuelta.
Bueno, ahí llegamos a algo casi parecido a lo otro, pero la verdad que no. Y el costo. O no. Veo que no, lo que pretendía mostrarles, veo que no lo voy a lograr mostrar porque O sea, lo que entiendo es que al bajar la cota del embalse debería pedir más hidráulica, más disponibilidad hidráulica, ¿cierto? Esa es la idea. no, quería mostrarle otras cosas, pero me doy cuenta que por cómo está el sistema en este tramo que está como corriendo, fíjense que el valor esperado le daba 0, él no iba a usar térmico. Entonces, no voy a lograr hacer lo que les quería mostrar, que es, si yo maximizo la generación hidráulica, simplemente tratando de poner la cota, mantener la cota al lado lo más alta posible, pero que no me lleve a vertimiento, maximizo la generación hidráulica, pero eso no es el óptimo económico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que en realidad es, ya no pensaba usar, la solución es no voy a usar térmico, y entonces al final termina dando lo mismo, que es que él ya optimizó casi maximizar la generación hidráulica. Lo que estoy viendo es que para no lograr verter, este marrón que me aparece acá es la penalidad de bonete. Y con las cotas que les estoy poniendo, abriendo el vertedero a pleno en 80 metros, lo que está pasando es que tengo que seguir bajando la cota para que no me tire el agua. Entonces no voy a lograr el efecto que quería mostrarles, cuánto vale la optimización. ¿Qué pasa si no optimizo? ¿Cuál sería una política de operación? Se me ocurrió una forma de probar una no optimización, ¿tá? Que en definitiva es lo que les quiero mostrar con esta. La que dice sin optimización, lo que voy a agarrar es el embalse de bonete y le voy a poner acá valorizado manual. Al hacer eso, le estoy diciendo, no incluyas esta variable en la optimización, ¿tá? Y lo que va a hacer, lo que hace al hacer esto, es toma como referencia la cota inicial e intenta mantenerla alrededor de esa cota. Aquí en parámetros hay un lugar donde uno le pone el valor del agua para el valorizado manual, que hay que buscar dónde es, porque CBP acordado, salto mínimo, valorización manual, acá. En dólares por hectómetro cúbico. ¿Tá? En 78 metros, como estaba por ahí, voy a hacer una cuenta aquí sencilla, o sea, si estoy en 78,50, creo que decía el número ahí, en la después de las tres centrales, más o menos es 7,05, o sea que el salto neto de las tres centrales son como 71 metros. Si considero Bonete, Baigorri y Palmar todo en cadena, porque las otras las puse de pasada. El coeficiente energético sería la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad 9,8, por un rendimiento complexivo ahí de las centrales, que yo sé que anda del orden de 0,87 cuando agarro todo eso, con las pérdidas, Rho por G por H, por el salto, que sería esto, y para pasar a dólares por, o sea, lo tengo que expresar en dólares por hectómetro cúbico al valor del agua. Para convertir de dólares por hectómetro cúbico a megavatios hora, tengo que dividir entre 3600. 3600. O sea, esto sería la conversión de, si me dan algo en dólares por hectómetro cúbico a dólares por megavatio hora. Entonces, pensando en que las térmicas andan por el orden de los, o sea, los costos marginales esos que vimos ahí por los 70, yo le voy a decir, mira, si la cota del lago
está en el orden del... Es decir, el valor del agua en dólares por megavatio hora usa del orden de lo que vimos ahí como costos marginales. O sea, voy a poner un 70. En dólares por hectómetro cúbico va a ser esto por esto. O sea, del orden de los $12.000 por hectómetro cúbico. Pero acá le voy a poner 12.000. Eso lo que va a hacer es que no hagas política de operación, no optimices, porque te dije que era valorizado manual, y te dije que el agua de Bonete vale $12.000 por hectómetro cúbico. Eso más o menos va a hacer que la despache a $70 por megavatio hora. Si la cota sube del valor 70 inicial, y no la despache si está por debajo. O sea, va a intentar mantener esa cota usando este valor de referencia. Y eso lo tengo que poner en las dos fichas de parámetro dinámico. Entonces, o sea, con esto de alguna manera les estoy mostrando una funcionalidad además de esto, que es, yo puedo tener un montón de centrales con embalse, sé que no puedo optimizar, tengo, no sé, en Brasil, 69 centrales con embalse. Si uso los 69 embalses para crear una política de operación, me explota la programación dinámica estocástica, no lo puedo calcular, no lo puedo hacer. Entonces al final lo que hago es elegir algunas centrales, las que importe realmente valorizar y que haga política de operación, y las que no importe le pongo valorizado manual y le hago algo como esto que hice ahora, de poner una cota inicial y que intente mantenerla despachando con ese valor de referencia. Vamos a darle simular. O sea, ahora es realmente sin optimización. Yo le voy a dar a optimizar y va a demorar casi que nada porque no tiene que optimizar. Le aparece igual la optimización porque los EGH tienen las variables de estado. O sea, le aparece como que hubiera optimización, pero demora menos porque tiene una variable menos, no tiene Bonete. Y acá lo que tendríamos que para sacar la conclusión de cuánto vale la optimización, tendríamos que mirar los costos directos acumulados estos. No, ya sé dónde lo vemos mucho más fácil, es en el sin costo, en el RANDIR. En el sin optimización, en el archivito este sin costo, me dice que en valor esperado le dio $772 millones. Y es un año, ¿no?, de simulación. Y el otro que sería este. No, está mal, hay algo que está mal. Algo está reverendamente mal. Ah, no, claro, no logré enganchar los costos. Como no logré enganchar los costos, esto nos sirve para mirar otra cosa, que es, yo hice una optimización en uno y está viendo el costo futuro. O sea, cuando miro en el archivo este sin costos, miro el costo futuro, miro el costo valor esperado, me estaba diciendo valor esperado de la operación de ese año más
el costo futuro al que llegaste y te enganchaste. ¿Está? La operación de ese año, la puedo ver si hago el promedio de los valores, esto, o sea, son 543. ¿No? O sea, esto es lo que me dio, en el sin costo les aparece, acá arriba, de las 100 crónicas simuladas, costo directo del paso acumulado, más costo futuro al que llegó al final de la crónica. ¿Está? Pero claro, no vale sumar el costo futuro al final de la crónica, en el que tiene optimización, con el otro que no tiene optimización, entonces le da 0. Porque de los 600, de los 986 millones de dólares en valor esperado que ve de operación, en realidad solo 547 corresponden al valor esperado de la operación del primer año. El resto es lo que él estima de la operación futura a partir del primer año. ¿Está? Entonces, es este número el que tendría que comparar. Vamos a abrir el sin optimización. Y le voy a pegar el número ese por acá. O sea, este número es el CDP del CON-OPT, ¿ya? Que lo tomé como el promedio, lo calculé como el promedio de lo que acá dice valor presente de costo directo por crónica. En este, que es en el sin optimización, me dio 660 en vez de 547. Esto sería el costo del primer año, de la operación del primer año. Entonces, la diferencia de estas dos cosas, o sea, el sin optimización menos el con optimización, me da del orden de 112 millones de dólares, que es más o menos el orden, o sea, es una lástima que no se los pude mostrar con la otra forma, por cómo está el sistema ahí, que no me funcionó el bajar la cota, o sea, pero es más o menos la estimación que ya teníamos hecha nosotros de cuánto vale la optimización. O sea, si yo no optimizara y simplemente me pongo una consigna de cota, y si está por arriba de eso, uso el embalse, y si está por debajo, despacho térmico, en definitiva es eso, me sale como 100 millones de dólares más por año que si utilizo la optimización. O sea, en el sistema uruguayo, el valor de la optimización del lado de Rincón del Bonete es del orden de los 100 millones de dólares por año. Que cuando uno piensa que los costos operativos de un año son del orden de estos valores de 600 millones de dólares, ¿no? O sea, es más o menos ese el número que pueden tener en la cabeza, o sea, 600, 500, 450, o sea, del orden de los costos, claro, 100 millones es la quinta parte, sí, claro, la quinta parte, o sea, es un montón, 20% del costo de la operación. ¿Está? Entonces, el optimizar tiene un valor importantísimo, o sea, no es, lo resolvería con una tabla Excel o con un criterio de me fijo una cota de operación, no. Fijarse una cota de operación tiene este costo más o menos por año. Estaría bueno que ustedes intenten reproducir la valorización esta, o sea, de cuál es el costo de cuál es el beneficio de la optimización, para que analicen bien esto de los enganches y los costos futuros, a ver, o sea, que entiendan esta manganeta de no es lo mismo, o sea, me puedo confundir si sumo costos directos y acumulados más el costo futuro de donde llego, de salas que terminan en lugares distintos y que tienen costos futuros distintos. ¿Está? O sea, el valor que estoy acumulando al final puede llevarme a unas conclusiones totalmente diferentes simplemente porque usé horizontes de optimización distintos. ¿Está? Ahora vamos a hacer un corte y yo voy a revisar un poco por qué no pude hacer el enganche entre las salas,
Porque una forma de evitar esto es, yo voy a comparar dos cosas en un periodo de tiempo. Perfecto, uso eso, pero las optimizaciones las engancho a la misma sala al final para que lo que me sume al final sea coherente, como que, bueno, después el mundo sigue de tal manera, pero evaluemos solo lo que pasa por cambiar el principio. Así como quedó, que no la pude enganchar, entonces miramos dos costos futuros distintos, es dudoso el resultado. O sea, uno va a decir, bueno, sumaste el primer año, pero ojo, porque también podría pasar que uno te está vaciando el lago y el otro no, entonces dejaste el futuro comprometido. O sea, la comparación, así como la hice, si bien el número es del orden de lo que sé que tiene que dar, no está buena porque quedó como en bucle abierto. O sea, no sé cómo quedó el futuro de los dos. O sea, uno quedó por el lago por los 78 y pico y el otro no tengo ni idea. Vamos a mirar qué dio acá. Bueno, no dibujé la cota, o sea que no. Vamos a hacer un corte y volvemos. Son las 11, 11 y cuarto, volvemos.